hecho real. Más que un hecho real. Lo que significa es que ese es el deseo de Dios. Que yo ande en qué tipo de vida, en una vida como nueva. Ahora la palabra andemos, que está en plural, aleluya, significa comportarse, significa vivir, significa conducirse, significa mantener una forma de vida, una conducta, podría decir un estilo de qué? De vida. Entonces la Biblia dice que es el deseo del corazón de Dios. Es el deseo de Dios. Pero tiene que ver mucho con el deseo que tú tienes. ¿Cuál es el deseo que tú tienes? ¿Tú quieres andar en vida vieja? ¿O tú quieres seguir en vida nueva? ¿O tú quieres la vida vieja que tú tenías antes? Porque si tú quieres la vida vieja que tú tenías antes, es una vida de adulterio, es una vida de fornicación, una vida de borrachera, una vida de frustración, una vida de maldición. ¿Quién va a querer una vida de maldición? Pues hay gente que escoge la vida de maldición. Pero el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios es que después que tú creíste, después que tú te arrepentiste, después que tú fuiste crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él, ¿y qué más? Y sentado en los lugares celestiales con Él, tú antes en vida como nueva. ¿Cuántos pueden decir amén? Con crucificado juntamente con Cristo significa que estoy unido a Él en su muerte. Por tanto estoy unido a Él, aleluya, en su muerte a la ley. Ya no estoy bajo maldición. Estoy unido a Él en su muerte al pecado. Ya no obedezco al pecado como su esclavo. Y que estoy unido a Él en su muerte, aleluya, significa que no hay ninguna condenación para mí. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Y dice más, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, en mi humanidad era débil, no podía obedecer la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en la naturaleza humana. Ahora carne es la naturaleza humana gobernada por el pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a qué, a la carne, sino conforme a qué, al Espíritu. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa mi fin como pecador delante de Dios. No es que no peca, es que es el fin, aleluya, de que Dios te vea como un pecador. No te ve como un pecador, te ve como una persona resucitada, es decir, crucificada juntamente con Cristo, sepultada con Él, resucitada con Él, sentada con Cristo en los lugares celestiales. No te ve como pecador, te ve como una persona lavada con su sangre. Te ve como su hijo, te ve como su hijo. Por eso la Biblia dice que nosotros le decimos Abba Padre, papito, papito, aleluya. Para un judío, yo me imagino a un judío oyendo esas cosas que Pablo decía, ese hombre tenía que decir, Pablo está loco. No puede ser como el Dios que dividió el mar rojo, como el Dios que mató filisteos, como el Dios que tronaba, aleluya, y la gente huía, como ese Dios. Ahora dice Pablo, aleluya, que es nuestro papito. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice amén? ¿Para qué fuimos crucificados juntamente con Cristo? ¿Cuál es el propósito de esto? Aleluya. En Romanos 6:6 dice, y ya lo he dicho,
sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más a quién. Aleluya. Ahora, la palabra crucificado juntamente con él, ya la sabemos, la hemos escuchado. Aquí está en el tiempo listo, ya sabemos que habla de una acción pasada, sin ninguna idea de continuidad o repetición. Ahora, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo que obedecía al pecado ya no pueda obedecer al pecado. Entonces, todo esto que ocurre en el plano espiritual, Dios lo hace con el propósito de perdonarme y salvarme. Pero hay algunos cristianos que se quedan ahí, en el perdón y la salvación. Lo hace también para que yo no sea esclavo del pecado. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Lo hace para que yo no sea más esclavo del pecado. ¿Qué significa esto? Que si yo le creo a Dios y Dios dice que yo fui crucificado con Cristo, que yo fui sepultado con él, que yo resucité juntamente con él y que yo estoy sentado en los lugares celestiales con él, y si yo creo esa palabra, entonces yo no tengo que vivir esclavo del pecado. Él me va a dar el poder para que yo viva diariamente una vida de libertad y victoria sobre el pecado. ¿No dice amén? Que ya no sea una posición espiritual, sino un estilo de vida. Lo que la Biblia dice que una posición se tiene que convertir en una conducta. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo en esta mañana? Mira, escucha esto. Si tú tienes alguna esclavitud, hay gente que son esclavos de la pornografía, hay gente que son esclavos de las drogas, hay gente que son esclavos del dinero, hay gente que tienen algún tipo de adicción. Cuando el objeto adictivo no está en ellos sufren, tienen reacciones de abstinencia. Hay gente, el ser humano es adicto al pecado, y cuando no tiene pecado se siente inquieto, se siente mal, pero el Espíritu Santo vino a romper esa cadena. ¿Cuántos dice amén? Y lo primero que hace es romperla en el mundo espiritual, cambiándolo de posición, aleluya, espiritual, al momento de creer y poner la fe en el Señor y arrepentirnos. Allí mismo el Espíritu lo hace, pero el Espíritu lo hace para que se convierta no solo en una posición espiritual, sino que se vuelva un estilo de vida. Ya no tengo que vivir envidiando a la gente, porque la gente tiene 2 pantalones más que yo. Yo no tengo que envidiar a nadie porque tenga más dinero que yo. No tengo que envidiar a nadie porque hable mejor que yo, o se vista mejor que yo, o porque tengo un carro. Yo no tengo que ser celoso. Aleluya. Ya no tengo que ser envidioso. Ya no tengo que adulterar. El secreto está en permanecer en él. En San Juan 15:4 dijo el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Escucha esto. Si permaneces en él, vas a vivir una vida de victoria. No vas a ser infalible, pero vas a vivir en victoria. ¿Más dicen amén? Cristo lo hizo todo. Lo único que tengo que hacer, aleluya, es creer lo que Él hizo. ¿No dice amén? Es creerlo y hacerlo mío por la fe. Tengo que incorporar lo que Él hizo, aleluya, en el plano objetivo. Que lo que Él hizo, creo yo o no lo crea, tengo que asimilarlo, hacerlo mío. Eso es creerle a Dios. Escucha esto, para que vea la diferencia, para que la vea mejor.
La Biblia dice claramente que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice claramente que Él resucitó entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Él está sentado en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Que está a la diestra de Dios. ¿Cuántos lo han leído? Levanten la mano. Ahora, eso mismo que dice la Biblia que Cristo hizo y que ha pasado con Cristo, la Biblia dice que ha pasado contigo en el plano espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y el secreto está en creerle. El secreto está en hacerlo como Dios. Con lo que ocurrió en el plano objetivo, yo lo haga subjetivo. Que lo haga mío. Ya cuando eso sea mío, yo tengo que caminar en eso, en el poder del Espíritu Santo. No es con mi fuerza, dice la Biblia, no es con carne ni con ejército, es con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor. ¿No dice amén? Cada día es una batalla de cada día. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:18, sed, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo.